Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a su Academia Virtual de Contabilidad y Finanzas. Lo saluda su profesor Félix Miranda y lo invito a la videoclase número 8. Vamos con una intro y vamos a nuestra videoclase de este día. En esta clase estaremos entonces iniciando la introducción al estudio de la contabilidad, recordando que todas las clases previas a esta han versado sobre la estructura, organización o sistematización o composición, como queramos, el término que queramos utilizar, de la empresa. Repito, las clases anteriores todas versaron sobre la composición, sistematización, organización o estructura de la empresa, y es a partir de esta clase número 8 que nos vamos a introducir al estudio de la contabilidad tal cual, tal como ella es como ciencia. Probablemente vamos a hablar a partir de aquí de la contabilidad, que lógicamente no la vamos a desligar de la empresa, porque en nuestras clases previas eso fue un punto que dejamos claro, que no hay contabilidad si no hay empresa, entonces va a estar ligada, pero aquí sí ya vamos a empezar con el estudio de la contabilidad. Sin embargo, a diferencia de otros enfoques de otros profesores, academias o libros de texto, no vamos a comenzar con una definición de la contabilidad. Vamos a partir con otro enfoque que nos va a llevar al final a una definición de la contabilidad, pero no vamos a comenzar con una definición. Vamos a comenzar nosotros con un aspecto muy importante. Ese aspecto se llama objetivo de la contabilidad. No vamos a hablar en principio, lo vamos a dejar para posterior, no vamos a hablar en principio de una definición de contabilidad. Vamos a hablar del objetivo de la contabilidad. Eso es muy importante porque aquí está la esencia de todo lo que la contabilidad pueda hacer o todo lo que con la contabilidad podemos hacer. Hay un objetivo primordial. Claro que mucha gente nos dará muchos objetivos, nos hablará de diferentes objetivos y eso está bien. Sin embargo, nosotros vamos a hablar de un objetivo primordial de la contabilidad, que para nosotros es vital que el estudiante conozca desde el inicio de su estudio para que tenga una base sólida de por qué está estudiando contabilidad. Muy bien, el objetivo de la contabilidad central, primordial, es brindar información económica financiera de empresas y negocios. Ese es el objetivo primordial, brindar información económica financiera de las empresas y negocios que llevan a cabo, pues lógicamente, transacciones, negociaciones, operaciones comerciales. Resaltando que la información económica financiera que genere y provea la empresa debe ser una información confiable en primer lugar. ¿Qué significa? Significa que tanto los insumos como el proceso que den lugar a esa información sean de alta confiabilidad, que esté fundamentada en información o insumos confiables y que el proceso también haya sido de mucha confiabilidad. Y además, otra característica que deberá tener la información provista por la contabilidad es que sea oportuna. Podría la información ser confiable, pero no oportuna. ¿Y qué significa oportuna? Que no sea extemporánea, que esté en el momento que se requiere para la toma de decisiones que deben llevar a cabo tanto las empresas y negocios que la producen esa información como aquellos terceros a quienes va dirigida la misma. ¿Y a quiénes va dirigida esa información? Bueno, la información que produce y genera la contabilidad puede ser de interés de cualquier persona o entidad. Sin embargo, esta información irá dirigida principalmente, sin ser exclusiva, como acabo de mencionar,
pero principalmente a los gobiernos. ¿A los gobiernos para qué? Porque es la base para el pago o cobro por parte del gobierno de los impuestos y tributos que deben pagar las personas que llevan a cabo actividades comerciales. Y cuando digo personas, me refiero a personas que hacen negocios, independientemente del tipo de negocio que sea. Entonces, interesa al gobierno para el cobro de impuestos y tributos. Va dirigida también a las entidades financieras a quienes les interesa, porque son aquellas que eventualmente financiarán un negocio o una empresa. Ellas también requieren de esta información y a ellas también irá dirigida. Como tercer actor a quien va dirigida la información que generan las empresas o negocios están los inversionistas, que son aquellas personas o entidades que invierten su dinero, su capital en un negocio o una empresa con el propósito de obtener un beneficio o una utilidad, generalmente en la figura de intereses o en la figura de dividendos o excedentes. Cualquiera sea la figura en la que se genere el beneficio, los inversionistas son esas personas que van a poner su capital a trabajar en ese negocio o esa empresa. A ellos también irá dirigida la información contable, o dicho de otra manera, ellos también estarán interesados en esta información. Y finalmente diremos que interesa y por ende va dirigida a los dueños y administradores de las empresas y negocios, quienes necesitan estar informados de cuál es el rumbo que lleva su empresa o su negocio. Requieren saber si están habiendo pérdidas o utilidades, porque de eso va a depender que el negocio se mantenga en marcha o que tenga continuidad. Entonces, recapitulando, diremos que la información que genera la contabilidad, que es su objetivo principal, está dirigida a los gobiernos, a las entidades financieras, a inversionistas, a dueños y administradores de empresas y negocios, principalmente sin ser exclusivo. Cualquier persona o entidad que considerara necesaria esta información, pues es para ellos también. Ahora bien, ese objetivo que tiene la contabilidad de brindar información confiable y oportuna, ¿cómo lo logra? ¿Cómo se logra que esa información surja, exista, esté, se genere, se produzca? Pues bien, aquí es donde viene la parte sustancial de la contabilidad, porque eso lo va a lograr mediante el registro sistematizado de las operaciones o transacciones que realizan las empresas o negocios. Y aquí tomemos nota del énfasis que hago en registro sistematizado, porque una cosa es registrar algo. Ha habido a lo largo de la historia, incluso en el campo económico, muchos tipos de registro que las personas o los negocios han utilizado para el control de sus actividades, pero que no ha sido un registro sistematizado. ¿Y qué queremos decir con un registro sistematizado? Queremos decir que es un registro que obedece a un sistema probado, establecido científicamente y probado a lo largo del tiempo con resultados. Es un registro que obedece a un sistema, a una serie de pasos, a una serie de pautas, a una serie de técnicas, a una serie de estrategias. Eso es lo que conocemos como un registro sistematizado. Siempre ponemos, por ejemplo, cuando los pulperos, las personas que tenían una pequeña tienda, llevaban en un cuaderno un registro que ellos tenían como base para el control de sus actividades. Ahí anotaban a quién le debían, quién les debía, y bueno, de alguna manera solo ellos entendían su cuaderno. Ese era un registro. Sin embargo, no era un registro que obedeciera a un sistema científico y probado. Entonces, ¿cómo logra la contabilidad su objetivo de generar información confiable y oportuna? Mediante el registro sistematizado de las operaciones o transacciones que realizan las empresas o negocios. Y también esas transacciones que se llevan a cabo por las empresas y ese registro que se lleve de esas transacciones
deben estar respaldadas por documentación válida que utiliza el comercio, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, cuando se trata de negocios también internacionales. Entonces, recordemos que las transacciones y los registros que la empresa lleva a cabo deben estar respaldadas por documentación válida que esté incluso validada y admitida por la legislación de los respectivos países. No se trata entonces de llevar a cabo registros simplemente porque la imaginación nos lleve a un registro particular si este no está basado en documentación válida y admitida legalmente por los gobiernos respectivos. Esa documentación que utilizaremos en el registro de las operaciones, de las transacciones de las empresas, debe estar debidamente clasificada y analizada previo a su registro. Esto es muy importante por el orden que llevará la contabilidad para obtener un producto. Hay una teoría que se llama la teoría de sistemas, que sin entrar a profundizar en ella, nos dice que un sistema es aquella secuencia de insumo, proceso y producto. Y esto no escapa a la contabilidad. La contabilidad también es un sistema y por eso hablamos de registro sistematizado, o incluso adelantándonos un poco hablamos de sistemas contables o sistemas de contabilidad, porque hay un insumo que dijimos debe ser válido, es la documentación generalmente o la información en la forma que se plasme, en los documentos que lo respalden. Ese es el insumo. Luego viene un proceso de clasificación, análisis y registro, y viene un producto que es el objetivo de la contabilidad, que es la información. Entonces es bueno que esto también lo tengamos presente, que la contabilidad como sistema obedece a un insumo, a un proceso y a un producto, en donde el insumo es la documentación que respalda las transacciones, negociaciones u operaciones de la empresa. El proceso, que consiste en clasificar, analizar y registrar dicha información que está contenida en los documentos, y la información producto de esos registros que llevamos a cabo. Esta secuencia que hemos mencionado hasta acá entonces nos va a permitir concluir con una definición. Ahora sí vamos a concluir con una definición. Ahora bien, definiciones vamos a encontrar muchas en diferentes escuelas, en diferentes academias o en diferentes libros de texto, y esto no está mal, eso está bien, son definiciones válidas, pero nosotros a nivel de nuestro programa y de nuestra academia estaremos trabajando con una definición que hemos concluido producto de todo lo que hemos visto hasta este momento. Es una definición que queremos que se entienda como producto de todo lo que hasta este momento hemos estudiado. Y esta es la definición con la que nos vamos a quedar en nuestro programa de estudio. Vamos a decir que la contabilidad es la ciencia que se ocupa de la clasificación, análisis y registro de las operaciones o transacciones, lógicamente comerciales o económicas, que realizan las empresas o los negocios, para generar información confiable y oportuna que ayude a los dueños a tomar decisiones adecuadas e informar a terceros interesados sobre la situación de la empresa o negocio. Si observa el estudiante, esta definición es una síntesis de todo lo que hemos visto en esta clase. Repitamos entonces que la contabilidad, poniendo en una definición, es la ciencia que se ocupa o se encarga de la clasificación, análisis y registro de las operaciones o transacciones comerciales que realizan las empresas o negocios. Recordemos dónde están plasmadas o evidenciadas esas operaciones, en documentos válidos y legales. ¿Para qué se ocupa la contabilidad de esta clasificación, análisis y registro de las operaciones? Para generar información confiable y oportuna que ayude a los dueños
a tomar decisiones adecuadas e informar a terceros interesados sobre la situación de la empresa o negocio. Esa es una definición que tiene mucho valor para lo que continuaremos estudiando en este programa de contabilidad desde cero para emprendedores. Nos veremos en la clase número 9, en la que iremos profundizando paso a paso sobre el tema de los registros contables y todo lo subsecuente a nuestro programa de estudio de contabilidad para emprendedores. Nos vemos en nuestra próxima clase. Muchas gracias por su atención.